cuando estaba buscando el título de la predicación, el Señor me indicaba sobre algo que está viniendo como una inquietud también de nuestros pastores, trabajar en el liderazgo y la formación de líderes de la iglesia. Y un ejemplo de escuelita, un ejemplo bello en la palabra del Señor es el ejemplo de Pablo. Entonces, yo sé que ustedes se conocen la historia, pero yo quiero enfocarlo desde la perspectiva de la herencia de Jehová que tenemos nosotros, que son el principio de nuestros hijos, y la herencia es Jehová. ¿Para qué representa la herencia de Jehová en nuestras vidas? A la luz de la palabra. También los invito que en la perspectiva del mensaje, digamos el sentir que tuvo el rey David, que también ha sido una palabra plena para nosotros en la congregación, que tenía el rey David y lo expresó en el Salmo 63, unido que dice, en el contexto, David estaba huyendo del rey Saúl, pero ya había sido ungido. Entonces, aunque en ese periodo de huida, que tuvo al menos 2 oportunidades para asesinar a su enemigo, él tuvo temor de Dios de levantar su mano contra un ungido. Y hay procesos en la vida del rey David que se parecen a lo que nosotros vivimos. Nosotros podemos tener un llamado, podemos tener situaciones en nuestra vida que estamos pasando un poco como consecuencias de las decisiones, porque somos humanos, ¿verdad? También hemos sido desobedientes, esa palabra no nos gusta, vamos a decir que somos humanos y ya está. Pero también hay cosas de desobediencia porque a veces no obedecemos. Pero tenemos un Padre misericordioso, un pasivo, que aunque nosotros hayamos desobedecido o estemos en medio de esas consecuencias de desobediencia, Él dice que renueva su misericordia cada mañana para nosotros. Amén. Y además de renovar su misericordia, Él se olvida de lo que pasó hacia atrás, incluso de nuestras ofensas, no las confesamos, no las perdonamos, y las lanza en lo profundo del mar. Entonces cada día es una oportunidad nueva para hacer algo diferente, para atraer la presencia de Dios a nuestras vidas y para que Dios actúe en nuestras vidas. Amén. Usted viene un domingo y usted se va 6 días de la semana, vamos a suponer que no viene ni un día más a la iglesia, pero a la congregación, pero usted que es iglesia, en su casa, en su diario vivir, es iglesia. Y entonces lo que nosotros deseamos es que, y el Señor desea para su vida, es que seamos un templo encendido durante el resto de la semana, para que no nos apartemos del diseño que Dios tiene para nosotros y nada más vengamos y seamos y luego lo olvidamos. Decimos la palabra que bueno tal, después me vuelvo. Venimos de una administración hermosa, estamos aquí en el cielo, después voy a mi rutina del día a día. No, la rutina del día a día debe ser superada por la presencia de Dios, que en tu vida tiene cambios. ¿Okay? Tú no puedes llegar a un sitio donde hay un caos, pensando en nuestras casas, y nosotros seguimos en caos. Nosotros debemos ser la solución en el caos de nuestro hogar. ¿Ok? ¿Ven? Los padres que están aquí, los esposos. O sea, debe la presencia del Señor en su vida generar orden, generar paz, generar un cambio en las circunstancias que están en tu hogar, para que también cambien las circunstancias que están alrededor tuyo. Entonces, con la actitud del rey David, que decía en el Salmo 63, venimos con esa actitud: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Es una parte. Y si ve otra declaración que él dice en el Salmo 84, verso 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y el versículo 10 es el que quiero resaltar. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de María. Señor bendiga su palabra. Como ustedes son muy conocedores de la historia de Timoteo, ¿verdad? Podemos dar un resumen en Hechos 16, ¿verdad? Sobre la perspectiva de esta familia y lo que significaba Timoteo y significó para la iglesia. En Hechos 16, versículo 1, okay. En el contexto, Pablo ya había sido elegido para ir a misiones dentro de la iglesia primitiva. ¿Okay? Sin embargo, ¿se acuerda que Pablo no se llamaba Pablo? ¿No? Se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Imagínense en estos tiempos del siglo XXI, el líder del Estado Islámico, ISIS, o Boko Haram, el nigeriano, convertido a Cristo, entonces nosotros lo mandamos de misión. ¿Cómo se han sentido nuestros hermanos que han sido perseguidos y asesinados? Un tremendo reto de la iglesia. Sin embargo, cuando Saulo, ahora era Pablo, fue escogido por el Espíritu Santo para la misión, la congregación de los santos, ustedes que representan la congregación de los santos, estaban en oración, en ayuno y con una necesidad esperante de que el evangelio fuese expandido. No solamente a los judíos, sino que el plan del Señor era también a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. Entonces, gracias a que los hermanos de la iglesia primitiva fueron diligentes en apartar su tiempo para ayunar, a orar, como congregación, y pensar en las misiones. Entonces, usted y yo conocemos de un evangelio de Cristo y somos un pueblo alcanzado. O sea, somos un pueblo que nos alcanzó el evangelio. Entonces, en ese contexto, el Espíritu Santo aparta y selecciona a los hermanos, y después los hermanos salió seleccionado por el Señor, Pablo y Bernabé. Entonces, ya en Hechos 16, ellos están llegando a una ciudad, ¿no? Después llegó a Derbe y a Listra, unas ciudades, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Sí? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, en el contexto histórico, Timoteo ya existía siendo el hijo de su madre Eunice y de su abuela Loida, ¿cierto? Vamos a leer. Pero él era un discípulo o un creyente de testimonio, y el testimonio lo ejercemos nosotros para con nuestros hermanos, ¿cierto? Si un hermano da testimonio de nosotros, porque nosotros lo hacemos bien. ¿Okay? Aunque nosotros no tengamos que hacer bien las cosas para que los hermanos hablen bien de nosotros. ¿No? O sea, nosotros hacemos bien las cosas porque somos incluidos en la palabra del Señor, queremos ser buenos hijos de Dios, y de una otra manera, del hogar viene el ejemplo de su abuela y de su mamá. Entonces, cuando le digo a los niños que son mis alumnos de intermedio y los adolescentes que se queden, es porque nosotros hemos hablado de esto también. Cuando usted trae a su hijo acá, y nosotros como maestros estamos allá atrás en el salón, y estamos hablando bien sea de historias del Antiguo Testamento, historias del Nuevo Testamento, le hacemos énfasis que el tiempo que es invertido en ellos, en conocer de la palabra de Dios, en conocer a Dios, y en ser conocidos por Dios, no es en vano. Y usted a veces puede ver que el carácter de su hijo no es lo que usted espera, pero nosotros como padres también nos examinamos y decimos, a mí me falta formar el carácter de Cristo en mi vida. Y yo le digo por mi vida, ¿para qué me falta? Pero no por eso lo dejo de hacer. No por eso le digo a mi hija que está aquí presente, que para mí es muy importante sus actividades en la congregación. Porque si ha sido llamada también para servir, las danzas,
puede ser de adoración, etc. Lo que hagan ministrando al Señor, de la boca de los niños y de los hermanos, el Señor perfeccionó la alabanza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, entienden esto. La alabanza en la boca de un niño inocente, que no tiene pecado, como nosotros los adultos, eso es lo malo de Cristo. No pecaminosos. O pecaminosos conscientes, porque nacimos todos pecadores, ¿verdad? Por culpa de Adán y Eva, todos somos pecadores, pero un niño no peca hasta que empieza a tener uso de razón y ya sabe lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Pero la alabanza en la boca de un niño para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién es el enemigo suyo? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Dígalo. El enemigo que está derrotado, Satanás. Alias diablo. Diablo. ¿Está derrotado? Amén. El diablo está derrotado, pero una de las herramientas con que él es derrotado es con la alabanza. Y el poder de la palabra. Y el poder de la cruz y en el nombre de Jesús. Pero no podemos nosotros obviar que la alabanza en la boca de los niños es un arma poderosa. Porque el enemigo era ¿quién? El encargado de los ejércitos celestiales de la adoración y la alabanza de Dios. Entonces, primer llamado de atención. A mí, mi papá radical, no me dejaba ni escuchar ni un verso de música montada. Y les debo decir, o sea, hay letras de amor que son hermosas y no podemos satanizar todo. Pero la gran mayoría de la música secular es mala, comenzando de valores para abajo. Porque no está transmitiendo valores. Perdón, a Barboni, cuando voy a meter el video de YouTube, pero no importa. Él sabe que no está transmitiendo valores. El mundo secular sabe que la música secular está distorsionando los valores de la familia. Y ya abiertamente. Usted ha visto la serie Rápido y Furioso, la reclama. Total, la cámara está en la mano de ella. ¿Usted ha visto Rápido y Furioso? Está uno de los actores de Rápido y Furioso es cristiano. Uno de los morenitos. Es más cómico. Siempre le pasa por la cosa. Y él es rapero, pero él es cristiano. Y él decía en una entrevista que a los satanistas que antes se ocultaban para cantar sus adoraciones satánicas, abiertamente satánicas, porque los otros son veladamente satánicas. La música secular que es veladamente satánica es a lo mejor la que no es ni buena ni mala, pero tú sabes que no glorifica a Dios. Entonces, si no glorifica a Dios y no te hace crecer como hijo de Dios, y no te da valor como persona, no te genera un mejor hijo, un mejor esposo. Esas letras que denigran a la mujer y hablan explícitamente de la sexualidad, por supuesto que no hacen broma. Entonces, el enemigo distorsiona, él decía que ya son abiertamente satanistas, los adoradores de Satanás. Y los conceptos son motivos de infierno, motivos de esto, motivos de lo otro. Entonces, nuestros hijos no deben escuchar ese tipo de música. Entonces, debemos crear un filtro de qué es lo que están escuchando nuestros hijos. Estamos escuchando nosotros mismos. Vamos a llenarnos más de su presencia. Vamos a llenarnos más de lo que el Señor quiere recordarnos que somos y amaciarnos del mundo. Amén. No es fácil, porque lo que es prohibido es atractivo y no te lo van a poner como algo feo. Hay unos que ya están abiertamente satanistas y bueno, pues eso es atroz. O sea, la música que ellos hablan ya es abiertamente diabólica. Pero lo otro va a parecer atractivo. Entonces, lo atractivo no necesariamente edifica. La palabra de Dios dice: todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero yo no me dejaré guardar de esas cosas que pudiera hacer, incluso que no pudiera tomar de ellas. Pero si no edifican, la voy a dejar. Entonces, me llama la atención: ¿qué estamos escuchando? ¿Ven? Ok, eso respecto a lo que es el testimonio de Timoteo. Pero, cuando usted lee, o sea, si Pablo, que fue el gran apóstol del Gentil, está en medio de una gira misionera y ve a alguien que le llama la atención, el discípulo Timoteo. Ahora, no solamente da testimonio de los hermanos,
algo tuvo que discernir Pablo dentro de Timoteo para quererlo tener como discípulo. Y de una vez lo agarró, lo seleccionó, lo circuncidó, o sea, que era circuncisión, y se lo lleva a su vida misionera. Y la palabra del Señor, las iglesias eran afirmadas y las iglesias crecían. Ahora, hay dos perspectivas. Lo que Pablo ve en Timoteo como potencial discípulo, pero lo que Timoteo ve en Pablo como un apóstol de la iglesia. Entonces, en esta época donde hay un llamado del Señor de que nosotros seamos discípulos, pero también ejerzamos nuestro liderazgo, nosotros no podemos siempre ser una oveja seguidora. O sea, tú tienes que tener tu cobertura, tú tienes tu líder, pero tú también ejerces el liderazgo y ciertas responsabilidades que el Señor te da. Pero llega un momento donde tú tienes que capacitar a otros, también enviar a otros. Entonces, la capacitación a otros también es parte de la multiplicación de la iglesia. Entonces, le damos gracias al Señor porque nuestros jóvenes que han servido acá en la iglesia y que fueron en algún momento semilleros de escuelita dominical, y que sus padres nos han traído consecuentemente a sus encuentros, a su campamento, a la escuela dominical. Dios está haciendo algo en ellos. Y esa palabra sembrada en ellos no vuelve vacía. Y ahorita pueden ser jóvenes que están sirviendo al Señor, que están siendo formados en sus universidades, pero son luz en ella, etc. Ese Timoteo fue seleccionado por una cualidad que dio Pablo en él. Ahora, ¿cómo le expresa Pablo a Timoteo sus cualidades? Segunda de Timoteo 1 al 8. Para ver qué es importante de lo que vio Pablo en Timoteo y cómo se creó ese vínculo. Pablo habla, esa es la segunda epístola de Timoteo, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hablar. Pablo sabía que lo que él persiguió en su momento ahora era su motivo de vida. Perseguidor hasta del celo, era tan perseguidor era tan celoso de su religión que fue perseguidor y asesino de cristianos. Pero cuando tuvo su encuentro con Dios, que lo tumbó del caballo, ahora se volvió defensor de la causa que él antes perseguía. Y siempre, en todas sus salutaciones, en todos sus saludos, recuerda al jefe, al Evangelio de Cristo. O sea, él fue llamado para servir al Evangelio de Jesucristo. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que nosotros fuimos también en algún momento tumbados del caballo, que andábamos en filosofía, en cosas. El que no nació en el Evangelio protestante, como una tercera o cuarta generación que tiene mi pastora, de abuelos pastores, pero los que nacieron fuera de un hogar protestante, de una manera no escogieron ni a sus papás, ¿verdad? ¿Usted escogió a su papá? No. Y tampoco escogió la formación o la doctrina bajo la cual usted fue bautizado o instruido. Y en la medida que fue creciendo, tampoco usted sí escogió si iba a seguir esa doctrina o si en algún momento la palabra de Dios fue revelada, lo tomaron de su caballo y usted aceptó al Señor. Entonces, estamos en un momento en donde en algún momento somos encontrados por Cristo en X circunstancias de nuestra vida. Pablo estaba empoderado para matar cristianos, pero después fue un soldadito más y estuvo ciego y tuvo que ir un hermano como Ananías y le mandaron a traer: mira, ya está el perseguidor de la iglesia, que ahora es nuestro, anda y ministra. ¿Viste el temor que nosotros nos llegan? Anda y ministra al que mata cristianos. Y fue convencido por el Espíritu Santo, y cuando oró por Pablo, dijo: mi hermano sabe, recibe la misma. O sea, llega a situaciones donde fuiste topado del caballo, ya fuiste encontrado por Cristo, pero ahora te toca comenzar de cero. Y Pablo nunca se olvidó que a quién lo topó del caballo y a quién le iba a servir. Entonces nosotros nos convertimos muchas veces en cristianos seculares. Suena difícil, pero pasa. ¿Por qué? Porque las aflicciones de este mundo nos hacen una rutina, nosotros estamos pendientes de pagar la renta del celular, de pagar la luz, de pagar la comida, de buscar para la comida para los hijos, para pagar el colegio, para echar gasolina, para todo.
que nos convertimos de lunes a sábado en esclavos de nuestro trabajo, en esclavos de las finanzas, en esclavos de la sobrevivencia, y nos olvidamos lo que decía el salmista. Prefiero gastar o invertir un día en la casa de Jehová que 5 años fuera de él. Pues si usted saca la cuenta, si usted trabaja 5 años, de lunes a viernes, 8 horas al día, y le dan un mes de vacaciones al año, usted más o menos como 1000 días. Tiene un mes de vacaciones. Pero el salmista sabía que al menos un día invertido en la presencia de Dios era mejor que 1000 fuera de él. O 1000 haciendo la maldad, o 1000 en el día a día de nosotros. Porque no vamos a negar, hermano, nosotros tenemos que trabajar y comer. Yo no lo estoy negando. Pero el salmista también decía, bueno, entonces lo busco de madrugada. ¿Okay? Jesús de madrugada tenía comunión con el Padre. Y pregúntale a los niños porque yo le decía que, Elías, ¿por qué tenían que Jesús en la madrugada hablar con el Padre? ¿Por qué? Lo de las cosas que hemos hablado. El celular. Para el celular de eso. Tenía que orar para comunicarse con Dios. Orar para comunicarse con Dios. Si ustedes son hijos, mi mamá siempre me manda al menos un mensaje ya. Así son reenviados, pero es porque ella quiere iniciar la conversación. Te mando el plan diario. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es eso? O sea, los padres quieren tener comunicación con los hijos. Los hijos deberíamos tener comunicación con los padres. No olvidarlo. Como dice la palabra, cuando es esa, no lo menosprecia. Entonces no olvidamos, y entonces mi papá estaba por Barina, y yo estoy aquí, y ni siquiera voy a contar, no te pasó esta semana. Pero Jesús diariamente agarraba su celular, que era la oración, y ponía al lenguaje. Y él decía, todo lo que yo digo, me lo ha dicho el Padre. Y a una misión muy importante, que era morir en la cruz, lo vamos a llamar jefe. Jefe, ¿será que no podía hablar? Jefe, estoy angustiado hasta el cuerpo, ¿será que puedes pasar de mí esta copa? Le digo, no, negativo. Tiene que morir por la cruz porque no necesitamos un cordero inmolado por el pecado de toda la humanidad. Después dijo la cruz por su madre, ¿verdad? Entonces, pero esa comunión, siendo hijo de Dios, la tuvo el Padre. ¿Por qué nosotros no nos disciplinamos en invertir tiempo en los atrios del Señor? En tu lugar secreto de la casa y en la congregación de los santos que estamos acá. Búsquese. ¿Por qué todavía pareciera que salimos de Egipto, donde hay un sistema faraónico de esclavitud, y venimos a Cristo, pero estamos en la mano de Dios? Porque nos cuesta comprometernos con el liderazgo, con ir a una célula, con venir al culto de oración, etc. O porque trabajamos las 5.000 horas, 1.000 días, que les dije ahorita, por ejemplo, 5 años, y nos cuesta pasar un día completo en la presencia del Señor. Cuando llegamos a ese nivel de entendimiento, en donde nosotros, nuestra prioridad es entrar en su presencia, permanecer en su presencia y continuar el resto de la semana en su presencia. Cuando veamos que nuestra prioridad es que nuestros hijos conozcan al Señor y son conocidos en su proceso por Dios y tienen anhelo del Señor en su vida, entonces juntos como familia podemos transformar nuestra realidad. Yo he pasado mucho tiempo tratando de buscar soluciones fuera, cuando realmente la solución está adentro, en el poder del acuerdo con mi esposa y también en el poder del acuerdo con mi hija, porque ella no puede sentir que servir al Señor es gravoso, sino que ella tiene que anhelar que su ministerio de conocer a Dios, y que ya fue pedida por nosotros, pedimos a Dios por su vida, porque no podemos tener una asamblea, fue pedida como asamblea del Señor. Entonces, si el Señor la llama, es un privilegio servir en esta casa. Es un privilegio que sea un ejemplo en su colegio, que sea un ejemplo alrededor de sus amistades y que sea un ente transformador. Porque en la segunda parte de esta prédica usted va a ver qué significa su hijo como herencia. ¿Ven? Pero abrazo al Señor.
Continuamos leyendo segunda de Timoteo 1, luego contamos en el verso 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Ya les expliqué, no fue un angelito. Él llegó al Evangelio de Cristo viejo, que sirvo con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando hablé de las abuelas, mi mamá conoció al Señor y ha sido bien estricta con nosotros. Yo sé que los padres no son una mata de la excelencia para enseñar las cosas de Dios, pero sí son estrictos en decirnos la verdad, de decir, esto es lo que cambió el Señor, y lo que está fuera de la palabra no son cambios del Señor. ¿Ok? Entonces, a veces a nosotros como hijos, cuando estamos creciendo, no nos gusta eso. No, yo quiero enamorarme, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, etc. Y bueno, en un momento los padres tienen que soltar así. Pero no por eso el padre le va a dejar de decir a los hijos lo que dice la palabra de Dios. Y mi papá, que conoció al Señor por la radio, escuchando por la radio, siempre fue muy tajante en nosotros tratar de controlar el tiempo, la exposición de nosotros como hijos a las cosas que son del mundo, porque actualmente me dice, enfócate en lo eterno, y lo eterno es el propósito de Cristo para nosotros. Esta vida temporal, ¿cuánto puedes trabajar tú? Una persona trabaja 30, 40 años para salir jubilado y ganarse una pensión. ¿La pensión alcanza para vivir? No, ¿eh? Entonces, ¿vale la pena trabajar 40 años para vivir así una pensión? Entonces tenemos que reenfocar. Cuando vemos que la eternidad es desde lo infinito hasta más infinito. Porque los matemáticos le quisieron poner un número. Okay, infinito negativo. La eternidad, infinito positivo. Pero desde el comienzo hasta el fin, donde no hay un límite de tiempo, esa es la eternidad. Entonces, ¿cuánto es 100 años que podamos vivir nosotros? ¿Quién aspira aquí a vivir 100 años? Levanta la mano. Yo quiero vivir 90, 80, 85. 85 a 100. Bueno, divida 100. ¿Cuánto da? Divida 100 entre 1000 años. Eso es un porcentaje muy chiquito, hermano. Y si lo divide entre 10.000 años es más chiquito todavía. Y si lo divide entre la eternidad es 0. Por aproximación es 0. Entonces nosotros prácticamente vivimos 0 días en la tierra versus una eternidad. Entonces, enfocados en lo eterno, realmente tiene sentido. Entonces le puedo decir una gracia. Aprendo ese principio, lo sigo. Enfócate en lo eterno, que es Jesucristo. Entonces usted le da a sus hijos, enfócate en lo eterno, que es Jesucristo. No hay ni regaño, porque yo a mí se me van los tapones, soy papá o soy mamá. Enfócate en lo eterno, que lo aprendiste de tu abuela, Octavia. Lo estás aprendiendo de mí, mi mamá, mi hermana que está aquí. Apréndelo de mi abuelo, Roberto, no, mi papá Roberto, le digo a mi hijo, aprende de tu abuelo y lo aprendes de mí. Somos tercera generación para Cristo. Mi hermana es tercera y cuarta generación para Cristo. Sus hijos, los nietos de ella serán quinta generación para Cristo. Enfoquémonos en lo eterno, en la cosecha que Dios representa o que representamos para nosotros en las manos de Dios. El último versículo de él alaba la fe de su abuela, la fe de su mamá y la fe de él. Entonces, qué hermoso sería, o qué hermoso es, que nuestros hijos puedan imitar nuestra fe, la fe de nuestros padres. Por eso su preocupación principal, que su familia llegue a Cristo. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren que toda su familia llegue a Cristo? Entonces sea ejemplo y predique a tiempo y fuera de tiempo con su ejemplo y póngase como prioridad que este año su familia llegue a Cristo. ¿Ven? No, o sea, estamos en los tiempos finales, hermano. No sabemos cuándo viene Cristo, pero viene por un mundo. Ahora viene antes que hace 40 años. Yo, bueno, nací hace 40 interesante. Pero como yo prácticamente nací en el Evangelio, siempre escuchamos que venía Cristo, venía Cristo. Entonces muchos hermanos evangélicos no les gusta estudiar, porque ya venía Cristo. Ojo, no estoy diciendo que no hay que estudiar, porque estoy diciendo que debemos aprovechar el tiempo, redimir el tiempo y que el tiempo de calidad para el Señor sea tiempo de calidad.
si pasamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, un domingo, la enseñanza que estamos haciendo hoy la voy a repetir durante el resto de la semana y me voy a enfocar hoy. Este año voy a ganar alma para Cristo en mi familia. Este año voy a conquistar al resto de mi familia que no está para Cristo. Mi novio, a lo mejor su novio no ha conocido al Señor y yo no se lo voy a practicar. No conocí a mi esposa que era practicante católica, pero era más cristiana que yo. Aló, predicamos muchas veces por boca y no por ejemplo, porque a veces estamos en las bancas de una iglesia protestante y somos más mundanos que un hermano que practica el cristianismo con limpia conciencia y que tendrá que darle cuenta a Dios por otras cosas. Pero nosotros no podemos juzgar como un salvómetro. Yo tengo un medidor de la salvación. Este se va, este se queda, el otro se va, el otro se queda. Nosotros debemos predicar así, con nuestro testimonio, siendo mejores imitadores de Cristo, siendo mejores imitadores de nuestros líderes, que son un ejemplo de Cristo en la tierra. El resto, yo decía que es salvo, porque sabemos que si nosotros creemos en Cristo vamos a ser salvos, pero a veces nosotros queremos ser buenos y parte de algo que no nos corresponde. Imitemos la fe de nuestros líderes. El otro versículo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos y el cielo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Conocimos de Dios, llegamos en el primer amor, estamos enamorados del Señor, así como cuando recién usted se enamoró de su pareja, su novio, su esposa, etc. Entonces cuando estamos, como dice, preguntados, queremos ni soltaron la mano, y que se ya que se tocaban, etc. Después de uno se casa, entonces en el día a día hasta aprende la chispa, así que vengan a los cursos de matrimonio, ¿verdad? Los martes, porque ahí vamos a avivar la chispa a través de la pareja, matrimonios de hecho, ¿ok? Pero es así, o sea, olvidamos el primer amor. Entonces, en el primer amor, nosotros cuando creemos en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Es parte, es la marca de nuestra herencia en Jehová. Y para allá vamos. No se me aburra porque lo que pasa es que estamos hablando de Dios. Es necesario que nosotros avivemos el don de Dios que está en nosotros. Y ese vivir y vivificar y avivar es nada más y nada menos que mantener una comunión con el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, que hace morada en nuestra vida, y que si usted no dice Espíritu Santo, yo quiero chatear contigo, yo quiero ver un reel contigo, vamos a hacer muchos reels, pero con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cómo me corregirías hoy? Espíritu Santo, qué carnalidad, no me mandaba hoy. Vamos a hacer un reel con el Espíritu Santo. Ya que, mira, eso es para audiovisual, para Live, y para Nadia, la que está aquí, vamos a hacer reels, ¿verdad? Donde nosotros invitamos al Espíritu Santo a que nos corrija. Para que seamos así sea punta de redes sociales, ser motivados para nuestra conversación, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo desea tener comunión y comunicación con nosotros, desea conocernos y que nosotros nos conozcamos a Él. Y cuando estemos acá y sentimos que estamos en la presencia del Señor, el séptimo cielo, no queremos ir lejos de su presencia, que está postrados allí. Pero esa vivencia en el día a día implica comunión, sacrificio y pasar tiempo con el Espíritu Santo. Invertir momentos de calidad con Dios, no solamente en el día a día del trabajo. O sea, les reto a que vayamos quitando el concepto de nuestra mente, que debemos vivir esclavos del trabajo. La palabra del Señor dice, yo antes era esclavo del pecado, pero he decidido ahora ser esclavo de la justicia. El autor a Romanos. Porque prefería ser, o sea, es como decir, yo cuando estaba pequeño le decía a mi compañero que disertaba la palabra, decía, todos somos esclavos. Lo que pasa es que nosotros decimos de que somos esclavos. Somos esclavos de la carne y vivimos esclavos del pecado. Somos esclavos del Señor y entonces, como decir, somos esclavos de la justicia.
Pero cuando se me acabó la noticia, se me acabó el Señor nos dijo a nosotros, no llaman de siervos, nos llaman de amigos. ¿Por qué el Señor nos llama amigos? Porque Él dice, un amigo da la vida por su amigo. Entonces, Él siendo amigo de nosotros, fue a morir por nosotros, fue desfigurado por nosotros, fue molido por nosotros. Y nosotros no fuimos y no sufrimos esa condenación, que era la muerte en la cruz. Quiero hacer algo para que ustedes entiendan qué es lo que queremos hacer. Es momento de consagrar nuestro tiempo al Señor. Es momento que en este momento usted diga qué es lo que estoy haciendo mal en mi vida, en donde le está dedicando demasiado tiempo a las cosas que no son eternas. Reflexione allí mientras vamos a la siguiente sección, pero es necesario que usted entienda qué tiempo de calidad no estás pasando con el Espíritu Santo y qué tiempo de calidad aspira al Espíritu Santo pasar con nosotros, con cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 3, 10 al 17. Entonces, Pablo, después de saludar, recordarle de dónde viene tu fe, de quién lo aprendiste, viene y le sigue diciendo, tú has seguido mi doctrina, dice a Timoteo. Doctrina es lo que te enseñaron como principios, en este caso, cristocéntricos. Has seguido mi conducta, porque no nada más tengo que enseñar, yo soy una de las cosas que yo no quería dar a mi misterio porque no tiene que ser ejemplo. Cuando yo lo acepté, hermano, yo no estaba en mi mejor versión. Pero yo le dije a mi esposa, si mis pastores, el Señor les reveló que nosotros tenemos que adaptar el misterio, yo no voy a decir. Porque lo dije en el primer servicio y lo repetimos para YouTube y cuando mi papá lo vea y lo va a mi pastor. Dos ejemplos en la tierra en fe. Mi papá, el extraterrestre de la fe. Saludos, vamos. Gracias por ser radical. Y mi pastor, como hombre que soy. Y enamorado de lo que mi pastor hace como hombre de Dios. No rehúsa una batalla, no rehúsa a un reto que sea en pro de la venida de Cristo. Bendecimos a la vida de nuestro pastor con un aplauso. Y bendecimos el amor de nuestras esposas y de la pastora, tener paciencia. Porque cuando los hombres son aguerridos para conquistar, las esposas sufren. Porque nosotros podemos tener una revelación hoy, pero es necesario que también el Señor sea revelado en su corazón, para que en el poder de la cuerda, la victoria del cordón de tres dobleces sea mayor. Y nosotros entonces después no tengamos que arrepentirnos de te lo dije, saliste fuera de tiempo, o al menos no me esperaste que el Señor diera revelación también a las esposas, en pro de un propósito que es eterno en la vida de los matrimonios. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Entonces, dentro del tiempo que usted está pasando allí meditando en la banca y cuando se vaya, es necesario que usted como padre, usted como hijo, y ambos, padres e hijos, identifiquen el propósito de Dios para ustedes. Porque el propósito de Dios para nosotros no es ser sobrevivientes en Venezuela. El propósito de Dios para nosotros en la iglesia de Venezuela es ser hijos de Dios, llamados a ser luz, llamados a ser sal, avivar el fuego de Dios en nuestros corazones, ser una chispa encendida para el avivamiento de nuestro país y de las naciones, y ver con agrado, decir, ven Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto anhelan la venida del Señor? Amén. Cuando estaba pequeño, me daba miedo el Apocalipsis, porque fue mal enseñado. Cuando estaba pequeño, hablando de la venida de Cristo, yo sentía miedo. No, hay que sentir gozo. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, si los tiempos no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y resulta que cuando vemos todo lo que pasa en la degeneración de la sociedad, estamos viendo que eso pasa. O sea, la normalidad es la identidad de género. O sea, es preferible decirle a un niño que no tiene poder de decisión, ni siquiera para aceptar a Cristo, que sí tiene poder de decisión para decir hombre o mujer.
¿Ok? Y entonces, cuando tienen conductas desviadas, esto está bien. Y si hay padres que se oponen, que están obligando en alguna parte del mundo, y incluso Estados Unidos, a quitarle la patria potestad a los papás porque no dejaron que el niño era niño, ahora niña, y la que era niña creció ahora. Entonces, cuando el mundo está en esa normalidad de lo malo, entonces es bueno que se no haya cortado los tiempos. No, no, no. Es el director de la película, vamos a cortar la película y llega hasta aquí. Porque si después la película la atendemos, no, nadie sabe. Pero eso pasa, lo estamos viendo ahorita. O estoy hablando de algo que no está pasando ahorita. No hay una agenda 2030 que tiene unos principios diabólicos establecidos. Y una agenda política, religiosa, económica y social. Están todas las esferas. Y nosotros como padres, como cuerpo de Cristo, tenemos esto como verdad, la palabra. Para luchar contra esas mentiras del diablo. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Importante. Hablamos de las abuelas, hablamos de las madres, hablamos de esa tercera, de nuestra ancestros, por decirlo así. Abuelo, madre, abuela, madre y nosotros como hijos. Ok, chévere. O lo que nosotros podemos pasar a nuestros hijos, una cuarta generación. Entonces, esa es la labor de nosotros como padres. Pero los hijos es persistir, o sea, hacerlo de manera continua, sabiendo de quién has aprendido, pero te persuadiste. Entonces, un llamado para nuestros hijos, ya están grandecitos, ya conocen el bien y el mal, o están en el liceo, o están en la escuela, el liceo o la universidad. No vas a tener a tu papá todo el día al lado tuyo para recordarte lo que es bueno y lo que es malo. Debes persistir en lo que has aprendido, sabiendo de qué lo aprendiste. Y nosotros como líderes, que tenemos de alguna u otra manera posición sobre nuestros hijos espirituales, por decirlo así, o las personas que son nuestros discípulos, las personas que son responsables, que nos están guiando en los caminos del Señor, debemos modelar eso, para que ellos sientan el temor de Dios en el que tampoco en la luz. Yo no puedo decir ahora a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo no puedo estar contaminándome con lo que estoy escuchando de mí. Si no me hace mejor hijo, no lo voy a escuchar. Si no me hace mejor hijo de Dios, tampoco lo voy a hacer. O sea, debemos ser nosotros mismos. O sea, una piedra en el zapato para que ellos no caminen con comodidad en el pecado. Porque así me lo entorpecieron a mí. Yo me fui para el mundo. O sea, porque a veces estamos en la iglesia y nosotros empieza la mundanalidad, la normalidad empieza a ser mella en ti. Y te puedes ir aquí. Porque es atractivo para la carne. Pero la cuestión es, el que está al lado de ti, que es tu líder o tu papá o tu cobertura espiritual, está haciendo algo porque tú no estés cómodo en el mundo. Está orando por ti o te está diciendo las verdades en tu cara. Esa es la labor incómoda que debemos nosotros hacer. Pero es necesario, porque si el principio es eterno y pasar una eternidad con Cristo, va a valer la pena estorbarle a nuestros hijos o a las personas que amamos el pecado en su vida. ¿Ok? Den un aplauso, Señor. Vamos a hacer una pregunta. Quiero llevarles a la última parte de esta predicación. Se la voy a resumir. Porque a mí me gusta ser estático, estático, lo que pasa es que estamos trabajando para ello. Porque lo bueno viene a perder. Le voy a hacer un resumen como si fuese un maestro de la escuela dominicana. Eso es lo que me gusta. Y a mí me gusta cuando estoy con los adolescentes y con los intermedios, no sé, ay, no, el profesor que habla o el expositor de la palabra. Los hijos de Israel llegaron a Egipto, ¿cierto? Y llegaron con una familia de 70 personas. Pasó una vacación en Egipto, tal. Hay hambre en el mundo, pero mi hijo es el segundo al mando allá en Egipto, en el imperio egipcio, segundo después de Faraón. Entonces, todo pago. All you can eat, you can drink.
la mejor tierra y ese mundo. Es chévere. 70 personas se convirtieron en más de 2 millones de personas. Murió el patriarca, murió Jacob, murió Israel, murió José, y cambiaron las situaciones. Se levantó un faraón que ahora ve, en vez de mis hermanos israelitas, José fue segundo al mando y tal. Ahora lo ve como una mano de obra barata y unos potenciales de esclavos fueron esclavizados por 400 años. Pero dentro de esa historia familiar, uno de los hijos de Leví, que eran los padres de Moisés, tuvieron temor de Dios en medio de un decreto para matar hijos varones y guardaron la vida de Moisés. Uno de los levitas, escuchen, entonces fue criado, ¿verdad? Criado por la hija de Faraón, estuvo en el palacio, y mandamos a otro para el gobierno. Se puede hacer, pero después de 400 años, 40 años. Entonces, como la palabra de Dios se tiene que cumplir, el destino profético de las personas tiene que cumplirse, a veces nosotros nos adelantamos. Y Moisés quiso, ¿verdad?, cumplir el propósito de liberar a sus hermanos con su fuerza. Oye, mató un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Le tocó un exilio de 40 años. El exilio a veces a nosotros nos hace desaprender cosas, ¿verdad? Nos olvidamos del sabroso que comíamos en Egipto, esos manjares, de los libros que veíamos ahí, esas series que veíamos. Nos tocó pastorear ovejas que hasta se nos olvidó hablar. Se volvió tartamudo. Si usted no habla, usted sabe de tartamudo, mudo, casi mudo. Una persona que puede educar los balazos, ahora es pastor de ovejas. Pero después de 40 años, decidió, ahora sí es el momento. Ya pasaron el proceso, Moisés. Antes de llegar al pueblo de Dios. Y lo mandó con milagros, prodigios, señales y con su presencia. Entonces, cuando sale el pueblo de Egipto, y las 10 plagas de Egipto, y incluso el mar rojo, etc. Ellos llegan al Sinaí en 90 días, o sea, 3 meses. 90 días. Pero ellos venían con una mentalidad de esclavo. 450 años de esclavitud no se olvida rápido. Entonces, quiero que entiendan que nosotros a veces podemos estar acá en la congregación y tener 20, 30 años en el Evangelio, o 10 o 5. Es más, hace que cada un año. Y usted todavía es esclavo del mundo. Usted es esclavo de su Egipto. Entonces, solo me encuentro con el Señor en el monte Sinaí, que es el monte de Dios. Y una decisión suya va a cambiar el destino profético de su vida, el destino profético de su familia y el destino profético de su generación. Amén. Los levitas fueron, en vez de recibir una bendición de su papá Israel, recibieron una maldición generacional. Porque Leví quiso vengar la violación de su hermana y mató a la persona que la violó. Cuando ya habían hecho las paces de las familias y el chavo había, o sea, la persona que abusó de él había decidido que se iba a casar con el muchacho. Y que bueno, vamos a hacer así, y los papás habían convenido. Y como eso fue un acto de traición, cuando Israel estaba muriendo, le dijo a Leví que sus hijos iban a ser dispersos y que ellos iban a estar prácticamente malditos por su generación. Génesis 49. Génesis 49, vamos a leerlo. Pero dentro de esos hijos de Leví nació Moisés. Y cuando están en el monte Sinaí, después de 90 días, bueno, ya salimos de Egipto, muy chévere. Moisés sube al monte 40 días a orar y 40 noches. Y el Señor iba a escribir los mandamientos. Los hermanos que vinieron a la Biblia saben que hicimos la dramatización. Y unos impíos, que todavía vivían en Egipto, dijeron: ese Moisés, ese Moisés. Algo hay que ser. Anda un Dios ahí, nos va a recoger oro, porque ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces, nosotros, cuando no entendemos que el que nos sacó de la esclavitud del pecado es Dios, creamos en nuestra mente un Dios a la semejanza que nosotros queremos creer. La de ellos era el pecado de la moralidad sexual, porque lo aprendimos. Y déjeme decirte que según Romanos 1, la moralidad sexual es consecuencia directa de negar a Dios. Por eso
Cuando tú pecas por tu cuerpo, ya le das cabida a tu cuerpo. El que es inmoral sexual, después puede ser cualquiera de los más pequeños. Romanos 1, no lo digo yo. Entonces, nuestros hermanos de Israel cometieron su primer carnaval ahí y sobrevivió. Cuando viene el Señor y ve lo que están haciendo, le dice a Moisés: ok, ahora sí, se achicharraron, quítate, porque lo voy a caer, lo voy a terminar, lo voy a achicharrar. Moisés dijo: no, Señor. Si tú lo haces, van a decir que tú lo sacaste de ahí y lo matamos en el cielo. Déjame que le hable. Cuando llegó Moisés, le dijo: ok, eso está mal. Y regresó hermano. No. Y preguntó: ¿quién está por Moisés y por Jehová? Entonces la pregunta, así como yo les decía ahorita, la pregunta hacia ustedes era: ¿en qué estamos invirtiendo mal nuestro tiempo? El término de esta predicación que se queda con esa pregunta. ¿Está realmente usted dentro de quién ha creído, de Jesucristo y de lo que usted ha profesado como fe? ¿Está usted dispuesto a ir en contra de los diseños del maligno para su vida? ¿Está usted dispuesto a ser un ejemplo y sacrificio vivo para demostrarle con ejemplo si se puede vivir a sus hijos en santidad? ¿Quién está por Moisés y por Jehová? Hágase esa pregunta. Quiero que los músicos empiecen a subir, porque nosotros hoy necesitamos planear más. Los padres debemos decir si nosotros realmente estamos por Jehová y por Moisés, que representa al liderazgo de lo que usted ha creído y por el cual usted ha creído. Y nuestros hijos van a tener que también tomar su decisión por Dios. Persistir en lo que han aprendido, sabiendo de quién lo han aprendido y sabiendo de lo que han creído. Porque ya nuestros hijos tienen edad para discernir, la mayoría de nuestros hijos, entre el bien y el mal, eso se llama. Reflexionemos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Estamos pensando en la eternidad realmente? ¿O nos dejamos acopiar en los pasajeros? Una de las cosas que hablamos en el primer servicio y también hace parte de esta meditación es lo que dice el Salmo 127, me lo pueden poner por favor, si consume. Hay cosas que nos están quitando el sueño, literalmente. En el Salmo 127 decía el salmista: si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues asomados dará Dios del sueño. Un momento. Cuando nuestro Señor, nuestro Padre, no es el que edifica la casa, a nosotros nos pasa eso. Estamos cansados, nos paramos muy temprano y llegamos tarde a la casa. Estamos incluso trabajando en nuestro diario vivir hasta 6, 7 días estamos trabajando. Y resulta que al final estamos comiendo pan de dolor. ¿Cuántos han comido pan de dolor? Porque lo único que hemos comido. A veces hemos comido una manjar de dolor. O sea, estamos comiendo una buena comida, pero es amargo. No tenemos paz. No podemos dormir. La sensación de vacío en nuestra vida. Dormimos pero no descansamos. Porque algo nos está quitando el sueño. No estamos siendo edificados por Jehová. No hemos descansado en nuestra herencia. Una de las cosas bonitas, cuando los levitas allá en el carnaval se pararon por Moisés y por Jehová, es que ellos tuvieron que consagrarse desde ese día hasta el siguiente. Tuvieron que matar el pecado. Y matar el pecado en ese momento significó matar a su primo, matar a su hermano o primo hermano, porque eran los que estaban ahí pecando. En ese momento fueron consagrados por siempre para el Señor. Y le dijeron: usted no va a tener herencia con sus hermanos, terrenal. Jehová le dijo: yo soy su herencia, yo soy su heredad. Cuando nosotros creemos en un Padre amoroso
y que Él lo tiene todo, porque Él lo tiene todo. Entonces en ese momento, Él se convierte en nuestra herencia. Nuestra herencia es Él. Si Él es el creador de todo, si Él es el creador de todo, no te falta nada. Entonces cuando nosotros cantamos, se tengo aquí, pero no cantamos con el entendimiento. Nuestra herencia es Él. Repítaselo, póngase de pie, nuestra herencia es Él. Él es nuestra herencia. Y el versículo 3, pónganlo allí, porque ahora viene la declaración que usted va a hacer. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos de la juventud. Su hijo, su hija, su generación es herencia de Jehová. Pero son una flecha. Son una flecha. Y el valiente, que es nuestro Señor Jesucristo, porque murió en la cruz, el valiente está así, junto con nosotros, listo para lanzar esa flecha. Usted no sabe que va a ser su hijo. Lo que usted se sabe es que si desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, para una persona sabia, útil, entendida y próspera para Dios. Próspera significa que va a cumplir el propósito para el cual él fue creado. Declare que su hijo es una saeta, es una flecha. Irá a las naciones, irá a su comunidad, irá a su entorno, cambiará la realidad de él, cambiará la realidad de su entorno y no se conformará a su entorno. Declare que su hijo es la victoria, porque esa flecha es la victoria que tú tanto anhelas y que no la vas a conseguir trabajando 7 días a la semana. El Señor, cuando estaba en el primer servicio, me dio el pasaje con el cual vamos a ser ministrados. Segunda Reyes, lo vamos a poner, Segunda Reyes 13. Pero nada más me vas a poner el versículo 17. Cuando Eliseo iba a morir, el rey de Israel lo fue a visitar. Y en el versículo 15, Eliseo, el profeta, le dice al rey: toma tu arco y toma la flecha. Y el rey la tomó. Entonces Eliseo, cuando él tomó así, como para lanzar una flecha, Eliseo puso su mano sobre las manos del rey. Parece que el rey está así, en forma de tirar una flecha. Y venga el sacerdote, en este caso el profeta, y le pone su mano así. Antes de que su hijo sea lanzado como flecha, si está lanzado por la cobertura de Dios, que va a llegar al destino profético para el cual fue diseñada esa flecha. Y lo más bonito es lo siguiente. Él le dijo: abre la ventana que da al oriente, y le dijo: tira la flecha. Y el profeta, mira lo que dijo esta declaración. Grábense este versículo, hermano, y créanlo. Mire lo que son sus hijos para ustedes. Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor, flecha de victoria contra tu enemigo, Siria, porque derrotarás a tu enemigo, Siria, hasta acabar con él. Yo no sé quién es tu enemigo. Yo no sé si tu enemigo es el afán de cada día, las maldiciones generacionales, lo que tú crees que dijeron que tú eras, la historia repetitiva que tenemos en nuestra vida. Cualquier circunstancia que tú veas como tu enemigo, ese sí para ti. Pero que el versículo dice que tu victoria está cuando tú sueltas a tus hijos a su destino perfecto. Cuando tú ves a tus hijos que le están sirviendo al Señor, que fueron criados para tener un propósito eterno y que ellos entienden que lo recibieron de ti, de sus abuelos, y que han sido persistentes y se convencieron en ellos, entonces vas a hacer lo que dice el versículo 18. Hermana, alcánzame aquí. Le dijo: ok, ya lanzaste la flecha en la cobertura. Entonces, en el versículo 18 le dijo: ahora vas a tomar la flecha. Ya había lanzado los ojos. Y le dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y el rey le hizo así. 3 veces la tierra. Entonces el hombre de Dios se enojó y le dijo: de haber golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella. Ahora solo la derrotarás 3 veces. No sé cómo es para nosotros.
de golpe van a derrotar tu situación. O una actitud postrada ante el Señor con tus flechas, ahora por tus hijos. Le pides al Señor por ellos. Le dice, aquí está mi hijo. Y su destino profético se cumplirá. Persistencia, sabiendo que la victoria es que ellos le sirvan al Señor, que son armas espirituales para destruir los diseños del maligno hacia esa generación.